Bueno, en el video de hoy vamos a aprender cómo leer patrones que a veces cuando estamos empezando buscamos ideas en Pinterest, patrones, y no entendemos muy bien qué significan, o estamos haciendo patrones que vienen escritos y de pronto nos encontramos patrones con un montón de dibujitos y símbolos y no sabemos qué es. Entonces hoy les voy a dar una pequeña guía para que puedan empezar a leer sus patrones y que cada vez se les haga más fácil y buscar proyectos pues cada vez más complejos. Entonces lo primero que la primera recomendación que les doy es que se busquen una tablita de simbología de crochet. Yo empecé con esta de acá. Esta me gusta porque trae tanto español como en inglés. Nada más que hace falta tal vez la nomenclatura de español latino, porque a veces sí suele ser un poco diferente a algunas palabras, tal vez no tan diferente, pero puede confundirnos un poquito. Entonces tal vez tener esa a la mano o saber que aunque vengan las tablitas en español, pueden variar dependiendo de la región de Latinoamérica en que estén. Entonces esta tablita viene el punto, por ejemplo, acá. Entonces, según esta tablita, si nos posicionamos en español, la abreviatura para el punto bajo que mayor se utiliza es PB. Y el simbolito o el dibujito que se utiliza en los patrones de símbolo es casi siempre la X o un signo de más. Esta viene como una T, pero yo he visto que es un poquito más común que se utilice X o más para que se diferencie que ese es el punto bajo y que sea como más fácil de identificar, que es como el más chiquitito de todos. Pero igual siempre tenemos la tablita a la mano para poder leer estos puntos. Entonces también, si están haciendo un patrón o si quieren hacer un patrón en inglés, entonces ustedes también se pueden ubicar con la tabla. Por ejemplo, el punto bajo ya sabemos que en inglés acá viene como sería la abreviatura y la simbología casi que siempre se mantiene igual. Aquí pueden ver que en español viene punto bajo, en español latino también es punto bajo, en español de Estados Unidos, en inglés de Estados Unidos, casi siempre es muy estándar, entonces siempre van a encontrar que es single crochet con SC de abreviatura, y en Reino Unido viene como double crochet y la abreviatura es DC. Entonces, si están así siguiendo un patrón en inglés, muchas veces nos vemos tentados a tirarlo todo en el traductor de Google, pero ¿qué es lo que pasa? Que estas abreviaturas probablemente las vaya a hacer mal, porque el traductor de Google no tiene idea que SC en el español que yo necesito va a ser PB de punto bajo. Entonces nos va a hacer un enredo y no vamos a poder pues llevar a cabo bien el patrón. Entonces, ya sabiendo ustedes las abreviaturas, pueden interpretar mejor los patrones, leerlos, y si necesitan ayuda para traducir algunas partes, como por ejemplo cómo se posicionan los ojos, que ahí vienen como a veces descrito en esta y esta vuelta se posicionan los ojos en el caso de amigurumi, o si están haciendo alguna pieza, bueno, estas dos piezas se unen por el derecho, por el revés, esas partes sí las pueden meter en el traductor, pero lo que son todo el patrón completo no, porque todas estas abreviaturas se van a perder. Entonces esta tablita la pueden tener a la mano, yo se los voy a dejar acá abajito para que la puedan tener, o si pueden buscar alguna otra también pueden utilizarlo. A mí me gusta esta porque vienen como otros puntitos, vamos a ver si puedo aquí, un montón de otros puntos especiales, como el punto palomita acá, algunos aumentos, disminuciones, y algo importante es esta parte de acá abajito que vienen las alturas de los puntos. Entonces cuando estamos aprendiendo también eso es muy importante como irlo entendiendo, y esta tablita lo trae abajo. Entonces vienen las cadenitas del 1 al 5 y los puntos. Entonces aquí lo hice más en grande para que lo puedan ver. Acá tenemos las cadenas, número de cadenas,
Este es el número de cadenas con el que cuando terminamos una vuelta necesitamos hacer tantas cadenas para subir y darle vuelta al trabajo y seguir. Entonces esto es la razón por la que tenemos que subir esas cadenas, porque cada punto tiene como su altura. Entonces el punto bajo, que si yo ya tengo mi tablita, yo sé que se representa con una X o con una cruz o con un signo de más. Ese puntito bajo, aquí punto bajo, va a medir de altura una cadena. El punto medio alto o medio punto alto, yo sé que se representa así como una T toda chueca, sin el cosito, intercalado como inclinadito, y la altura es de 2 cadenas, y así sucesivamente. Entonces es simplemente tener como una tabla y comparar, ok, este símbolo cuál es, es este punto, y así yo me voy ubicando mejor. Entonces, ya teniendo la tablita a la mano, ya podemos ir interpretando los patrones. Entonces, en este caso, si yo me encuentro algo acá en Pinterest, algo como esto, probablemente si estamos empezando, no vamos a entender qué es. Pero como ya tenemos la tablita, entonces simplemente voy a ver si puedo ponerlos como a la par. Entonces, este patrón, que es como un círculo, es como una T, los puntitos son como una T, tiene una inclinación, solo una. Entonces, si yo me voy a la tablita, yo busco que ese punto es un punto alto. Entonces, cada vez que yo vea ese puntito es un punto alto. Si el puntito está así como una U y juntitos, entonces eso quiere decir que es un aumento. Porque de un punto, acá digamos, acá hay un punto salen 2. Y aumento de qué punto? Del punto alto. ¿Por qué? Porque tenemos aquí que es como una T y la rayita inclinada, que aquí me muestra en la tablita que ese equivale al punto alto. ¿Y cómo se leen estos patrones? Acá ya lo tenemos solito. ¿Cómo identifico dónde empezar? Primero, y algo que a veces no viene en todas las tablas, es el anillo mágico, que siempre pues lo representa como un circulito en el centro del proyecto. Entonces, en este caso, el anillo mágico es este circulito que tenemos aquí, ¿verdad? Este circulito lo central, y estas cadenitas es donde ahí empieza el patrón, porque no podemos empezar sobre la nada a tejer puntos. Necesitamos darle altura con cierta cantidad de cadenas para ya tejer los puntos. Entonces ahí es donde ubicamos que ahí es donde empieza pues el proyecto que nos esté señalando el patrón. Entonces en este caso hago un anillo, subo 3 cadenas, aquí están las 3 cadenitas, 1, 2, 3, y siempre es hacia la izquierda, hacia el lado de las manecillas del reloj. Ajá. Entonces, dentro de este anillito que tenemos acá, vamos a hacer la cantidad de puntos altos, que nos está indicando ese patrón. Entonces tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y este puntito que está aquí como relleno es un punto deslizado. Entonces, ese último punto alto se va a unir con un punto deslizado a las 3 primeras cadenas que utilizamos para darle altura a esta primera vuelta y para empezar a poder trabajar. También este patrón viene como estos numeritos. Aquí si se fijan, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí también y podemos saber como cuál es el recorrido de las vueltas. Y sabemos que este patrón es vuelta y vuelta. Por ejemplo, no es como en el amigurumi que tejemos en espiral, sino que en este sí tejemos un circulito, lo cerramos, damos un paso como una grada, tejemos, cerramos, otro pasito, otra grada, y así vamos. Entonces acá terminamos con ese puntito deslizado. Y ahora, ¿qué sigue? La ronda 2. Entonces, ¿cómo se empieza? Con 3 cadenas al aire para darle altura al punto. Aquí ven que están juntitos esas cadenas y este punto alto. Entonces ahí lo hacemos en el mismo espacio que ocupó esas 3 cadenas para subir. Ahí mismo hacemos el primer punto alto. Y esta vuelta
vuelta 2 es solo de aumentos. Ven que son como vcitas. Entonces, en este espacio, en este punto alto anterior, en la cabecita, ahí vamos a tejer 2 puntos altos que nos van a formar un aumento. Y así vamos haciendo aumentos de punto alto, que se vería así. Y el aumento de punto alto es una V de punto alto, que es este de acá. Y así vamos, aumentos, aumentos, hasta terminar acá. Y cerramos el último punto alto con las primeras 3 cadenas que iniciamos con un punto deslizado. De nuevo subo con 3 cadenas y sigo lo que me indica el patrón. Entonces un aumento, punto alto, un punto alto solito, un aumento, un punto alto solito, y así sucesivamente. En esta otra vuelta son 2 puntos altos, un aumento, 2 puntos altos, un aumento, y así sucesivamente. Entonces recuerden el anillo mágico, así, en el centro del trabajo. Ahí es como podemos ubicar, o también si es un proyecto en plano, que ahorita lo vamos a ver con un óvalo, cuando es una filita de cadenitas centrales, que ahí vamos a montar todos los puntos, entonces también podemos ubicar que ahí es donde empieza el patrón. Por ejemplo, en este caso ya no iniciamos con un anillo mágico, sino que iniciamos con cadenas, tejemos alrededor de las cadenas. En el anterior era tejer alrededor de un anillo mágico, o un anillo deslizado, nudo deslizado, como le quieran llamar. Entonces en este caso podemos identificar que el patrón se inicia con cierta cantidad de cadenas, que ahí es donde se montan pues los puntos y todo el patrón. Entonces acá están las cadenas, ¿verdad? Y ¿dónde comienzo? ¿Por qué lado? ¿Por arriba, por abajo, por un lado? Por el lado donde están las cadenitas que yo voy a utilizar para subir, darle altura al punto que me indica el patrón. Entonces en este caso empezamos acá haciendo la cantidad de cadenas que nos indica el patrón, terminamos esa cantidad de cadenas y luego ven que aquí hay unas cadenitas. Estas cadenitas son para darle altura al punto que se viene, que es de igual forma el punto alto, ¿ok? Entonces hacemos 3 cadenas al aire y siempre como al sentido de las agujas del reloj. ¿Por qué? Porque si lo hacemos al otro sentido, que tenemos a la par de las cadenitas, al sentido como contrario, el punto deslizado. Y el punto deslizado lo necesitamos o lo utilizamos para cerrar ya una vuelta. Entonces sabemos que ahí no tenemos que empezar, porque ya ese es el final más bien de esa vuelta. Y aquí es sencillo porque nada más vemos que en cada cadenita me señala, que solo tengo que hacer un punto alto. Ven que cada punto alto está asignado a una cadenita, están como alineados. De nuevo llegamos aquí a la esquina. En esta cadena de la pura esquinita, del puro final, tenemos que hacer este último puntito, estos 4 puntos altos, que es como para dar la vuelta, es como una rotonda ahí abajo, y seguimos tejiendo por el otro lado de la cadena hasta llegar acá al final, donde cerramos con este puntito negro que se ve ahí, que es nuestro punto deslizado que utilizamos para cerrar donde empezamos y donde terminamos. Entonces donde empezamos fueron esas 3 cadenas de altura, que ahí las ven, todo lo tejimos. Finalmente terminamos con la última cadena disponible para tejer y vamos a cerrarlo ahí con ese punto deslizado que me señala el patrón. De ahí es donde nace la siguiente vuelta. Aquí la ven, la vuelta 2. De igual forma hago 3 cadenas para subir y voy haciendo la cantidad de puntos altos que me indica el patrón y en la posición en la que me indica el patrón. Entonces aquí ustedes ven que en este puntito ahí van 2 puntos altos, en este puntito también van 2 puntos altos, ya en esta parte es un punto alto por cada punto disponible, y así ustedes lo van leyendo, porque a veces hay patrones con símbolos y a veces hay patrones que vienen como escritos, porque a veces es muy difícil darnos a entender algunas formas escribiéndolas.
Entonces, a veces los círculos sí es un poquito como más fácil de explicarlo cuando los escribimos, porque a veces llevan como ciertas secuencias o ya hemos tejido círculos antes, entonces más o menos sabemos cómo es la construcción. Pero, por ejemplo, estas formas como de óvalos es un poco complicado a veces entenderlas para nosotros que vamos a tejer o que estamos pensando si queremos o no tejer cierta figura o cierto proyecto. Con solo ver el patrón y vemos un montón de abreviaturas y tal vez no entendemos muy bien cómo es la forma final o cómo va a ser más o menos la construcción de ese proyecto o ese muñeco, lo que estén haciendo. Entonces ahí es donde entran estos simbolitos que nos ayudan a tener como una herramienta más visual a la hora de plasmar estos patrones y darnos una idea más clara de la forma final que pues vamos a tener. Si nos sirve, por ejemplo, si yo necesito un óvalo para un proyecto que estoy haciendo, entonces yo me hago una idea más rápido si encuentro, por ejemplo, en Pinterest un óvalo más achatado o más largo, más cortito, viendo solo la imagen así como en estos simbolitos, a verlo todo en puras abreviaturas y letras que yo no sé cuál va a ser la forma final de ese óvalo y si me va a servir o no. Por ejemplo, los famosos granny squares que hemos visto muchísimo, entonces es más fácil visualizar un granny square a la hora de que yo lo estoy trabajando y también a la hora de buscar qué granny square me gusta, si el que encontré me sirve para X proyecto. Entonces para mí es mucho más fácil, viendo el patrón con estos símbolos, pues elegir si es el granny square que quiero, el que busco, si quiero que sea un poquito más abierto, más cerrado, si quiero que tenga una flor adentro, si quiero que sea más bien un granny square, que a veces hay triangulares, hay hexágono. Entonces es más fácil para nosotros buscar ciertos materiales, ciertos recursos y entender ciertos patrones con estos símbolos. Entonces es muy importante tener una tablita e irnos aprendiendo o siempre tenerla a la mano, la tablita que tenga tanto símbolos como abreviaturas. Y bueno, ya visto la parte de los símbolos, nos queda la que es un poco más sencilla, que es la de las abreviaturas, que ya les hablé un poquito en el principio del video, pero que vamos a verlo acá con un poco más de detalle. Voy a quitar esto de aquí. Vamos a verlo brevemente con este patrón de Aoyama Crochet. Igual todo lo que estamos viendo acá les dejo abajo en la descripción los patrones y las imágenes para que ustedes puedan verlo también. Y por ejemplo, con este patrón ella lo escribe con las abreviaturas. Normalmente a veces los diseñadores o diseñadoras de patrones tienen sus propias abreviaturas o inventan nuevas porque necesitan hacerlo. Hay palabras o pasos que tal vez se repiten mucho dentro del patrón, entonces necesitan una nueva abreviatura y demás. Entonces siempre fíjense antes de empezar el patrón, a veces tienen como una parte donde ellos escriben cuáles son las abreviaturas que van a utilizar. Si no las tiene esa parte es que están utilizando abreviaturas estándar, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a ver si puedo anotar acá. Aquí empieza el patrón. Y dice que hay que empezar con 16 cadenas. Cadenas, ¿ok? En la fila 1 dice fila 1, 6 PB, que ya habíamos visto que PB es punto bajo, 3 AUM, que es aumento, y luego 6 PB, 6 puntos bajos. Fila 2, 5 PB, 5 puntos bajos, 1 AUM, aumento, un PB, punto bajo, aumento, punto bajo y así va. Después aquí ya especifica cambio de color, 22 puntos bajos en los aros de atrás. Entonces ahí ella especifica todo. Ya volvimos. Acá la fila 3, ella especifica que hay un cambio de color y que esos 22 PB, 22 puntos bajos, se van a tejer en los aros de atrás, que también esto se suele llamar, si lo ven en algunos patrones, blow, que significa back loop en inglés, y es tomar la hebra de atrás, o sea, tejer por la hebra de atrás. Cuando tejemos se va formando como unas nubecitas, entonces tomamos la partecita de atrás. ¿Por qué vemos esto? Porque a veces cuando uno está escribiendo en español un patrón, y yo también lo hago, todo está en
en simbología español estándar, pero pongo estas cositas que ya están en inglés, como blob, y pongo entre paréntesis back loop por la hebra de atrás. Entonces a veces solemos como mezclar abreviaturas de inglés en patrones de español. Entonces por eso es importante irnos familiarizando con todas estas abreviaturas y poder ir cada vez poco a poco y leyendo los patrones como más corridos. Por ejemplo, en esta parte que dice para tejer la nube, dice que hay que hacer, vamos a ver acá, ya tiene la nubecita, bueno aquí no lo puedo, vamos a ver aquí, acá. Entonces ella especifica todos los pasos escritos con abreviaturas para tejer esa nube, 10 cat, 10 cadenas. Fila 1, 8 pb, 8 puntos bajos, un aum, un aumento. Y así vamos leyendo todo. A veces dejan también aclaraciones dentro de los patrones, para que se nos sea un poquito más fácil comprenderlos. Pero mientras tengan ustedes, vamos a ver aquí tenemos la tablita. Mientras tengan su tablita, voy a borrar esto para que se vea bien. Mientras tengan ustedes la tablita a la mano cuando estén empezando, les va a ser más fácil ir interpretando y leyendo los patrones más fácilmente. Igual hay puntos muy extraños que a veces uno no los encuentra en ninguna tabla, entonces ahí uno los busca en español o los busca en inglés. También a mí me sirvió mucho cuando estaba empezando muchos grupos de Facebook, escribirle a personas que tal vez yo veía que ya estaban un poquito más avanzadas en el crochet, entonces tal vez ellos sí sabían cómo se tejía ese punto, qué significaba, o si había, porque a veces también los escriben mal en algunos patrones y uno como está aprendiendo no sabe si está mal escrito o no. Entonces también todos esos tips y esos errores que tal vez uno no pueda ver, hay personas con más experiencia que lo pueden ayudar mucho a uno. Bueno, y eso sería todo por el video de hoy. Recuerden que si tienen cualquier duda la pueden dejar abajo en los comentarios, o si necesitan ayuda con alguna lectura de un patrón o de algún símbolo que no encuentren o no entiendan, pueden escribirme ya sea a mi Instagram o a mi Facebook. Recuerden darle like y suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!